El precursor de Cristo. Un llamado desde el vientre. La historia de Juan el Bautista es una de las más asombrosas y profundamente espirituales del Nuevo Testamento. Desde antes de su nacimiento, su vida ya estaba marcada por un propósito divino: preparar el camino para la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El evangelista Lucas nos relata cómo su nacimiento fue anunciado de manera milagrosa, en un contexto de oración, anhelo y cumplimiento profético. En Lucas 1, 13-17 leemos las palabras del ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Esta descripción no solo destaca su consagración, sino también su llenura del Espíritu antes de nacer, algo sin precedente en las Escrituras. Juan sería un instrumento ungido por Dios, con un propósito específico. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1, 16-17. Aquí encontramos el primer elemento crucial: Juan fue llamado desde el vientre con una misión profética. Esta idea encuentra eco en otras figuras bíblicas, como Jeremías, a quien Dios le dijo: Dios no actúa al azar, Él prepara cuidadosamente a aquellos que ha elegido para tareas trascendentales. Juan nació en una familia piadosa. Su padre, Zacarías, era sacerdote, su madre, Elizabeth, descendiente de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios, y esto resalta que Juan fue criado en un ambiente de fe y reverencia. Desde joven, Juan se apartó de los caminos comunes y se retiró al desierto, donde su carácter fue moldeado y su corazón afinado para recibir la palabra del Señor. Mateo 3, 1-2 nos muestra el inicio de su ministerio público. Aquí vemos su mensaje clave: arrepentimiento. No era un llamado superficial, sino una exhortación profunda al cambio de vida. Su mensaje era urgente y directo, tal como lo había anunciado el profeta Isaías. Juan no predicaba para agradar a los hombres. No se vestía con ropas elegantes ni habitaba palacios, como Jesús mismo diría en Lucas 7, 24-28. Juan vestía de pelo de camello, con un cinto de cuero, y comía langostas y miel silvestre, Mateo 3, 4. Su estilo de vida era austero, pero poderoso era su llamado. Su autoridad no venía de un título humano, sino del cielo. El mensaje de Juan provocaba un impacto real. Las multitudes acudían desde Jerusalén, Judea y los alrededores del Jordán. Venían, escuchaban, confesaban sus pecados y eran bautizados. Su bautismo no era un simple rito, sino un símbolo de arrepentimiento sincero, una preparación para el Salvador que pronto se manifestaría. Pero no todos recibían su mensaje con corazón humilde. En Mateo 3, 7-8, Juan confronta con valentía a los fariseos y saduceos. Él discernía que muchos acudían por costumbre, sin un verdadero deseo de cambio. Juan nos enseña que el arrepentimiento debe ir acompañado de frutos visibles, de una transformación real y honesta. Además, Juan tenía claro su lugar en el plan divino. No buscaba protagonismo ni gloria propia. En Mateo 3:11 dice: Aquí se revela su humildad y reverencia hacia Jesús. Juan sabía que su misión era preparar, no reemplazar. Como él mismo diría después. Juan el Bautista representa una voz fiel y valiente en medio de un mundo endurecido. Su vida nos recuerda que Dios levanta hombres y mujeres con un llamado claro, que no buscan aplausos sino obedecer. Hoy, más que nunca, necesitamos escuchar la voz de Juan resonar en nuestros corazones. El bautizo de Jesús y el testimonio de Juan. La labor de Juan el Bautista alcanzó su punto culminante cuando se encontró cara a cara con aquel a quien había estado anunciando, el Mesías, el Cordero de Dios. Este momento glorioso no solo confirmó su llamado profético,
sino que marcó un antes y un después en la historia de la redención. El Evangelio de Mateo nos relata este evento con gran solemnidad. En Mateo 3, 13-15 leemos: Aquí vemos la humildad tanto de Jesús como de Juan. Juan reconoce la santidad de Cristo, y se siente indigno de realizar tal acto. Sin embargo, Jesús insiste, pues el bautismo marcaba el inicio de su ministerio público y representaba su identificación con los pecadores. Aunque Jesús no tenía pecado, se sometió al rito como un acto de obediencia a la voluntad del Padre. El bautismo de Jesús fue acompañado por una manifestación sobrenatural. Mateo 3, 16-17 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pasaje nos revela a la Santísima Trinidad, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo en forma de paloma, y la voz del Padre declarando su aprobación. Fue un momento majestuoso, un testimonio visible y audible de que Jesús era el Cristo, el ungido. Para Juan, esto fue también una confirmación. En Juan 1, 32-34 él mismo da testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El ministerio de Juan no fue simplemente preparar el camino, sino también señalar al Mesías de manera clara. Él declaró ante todos: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Esta frase tiene un peso teológico profundo. Juan no presenta a Jesús como un político, un reformador o un revolucionario, sino como el Cordero, aquel que sería sacrificado por nuestros pecados. Esta imagen conecta directamente con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, donde el Cordero sin mancha era ofrecido como expiación. Jesús es ese Cordero perfecto, anunciado por siglos. Juan también declaró que Jesús debe crecer, pero yo menguar, Juan 3:30. Estas palabras reflejan el corazón humilde del siervo de Dios. Juan no buscaba gloria personal ni mantener su fama. Cuando algunos de sus discípulos le informaron que Jesús bautizaba y que todos acudían a él, Juan no se molestó, sino que se alegró. El que tiene la esposa, es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, Juan 3:29. Juan se veía a sí mismo como el amigo del novio, feliz de ver al Mesías tomar su lugar. Jesús también exaltó a Juan ante la multitud. En Lucas 7, 24-28, después de que los discípulos de Juan se acercaran a Jesús para confirmar si él era el que había de venir, Jesús dijo: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento, un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Estas palabras son impactantes. Jesús no solo defendió a Juan, sino que lo colocó como el mayor entre los profetas. ¿Por qué? Porque Juan no solo anunció al Mesías como lo hicieron Isaías o Jeremías, sino que lo vio, lo tocó, lo bautizó y lo presentó directamente al mundo. Él tuvo el honor de ser el vínculo entre el antiguo y el nuevo pacto, entre la promesa y el cumplimiento. Aún así, Jesús agrega una frase enigmática: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, Lucas 7:28. Esta declaración no rebaja a Juan, sino que exalta el privilegio que tenemos los que hemos nacido de nuevo por el Espíritu. Juan murió antes de la cruz, antes de la resurrección, antes del Pentecostés. Nosotros, al ser parte del cuerpo de Cristo, participamos del cumplimiento total de la redención. El ministerio de Juan nos deja múltiples lecciones. En él vemos la importancia de la obediencia, la humildad y la fidelidad.
También aprendemos a no aferrarnos a los reflectores ni buscar protagonismo. Como Juan, debemos ser voces que preparan corazones para recibir a Cristo. Su vida fue un eco de Isaías 40:3. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así como Juan llamó al arrepentimiento, también nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio, a señalar al mundo que el Salvador ha venido y que aún hoy, su gracia está disponible para todos los que creen. Fidelidad hasta el final. El final del ministerio de Juan el Bautista no fue glorioso ante los ojos del mundo. No terminó su vida en el aplauso de las multitudes ni en una posición de poder, sino en una celda oscura, preso por causa de la verdad. Sin embargo, a los ojos de Dios, su testimonio brilló más que nunca, porque fue fiel hasta el último día. Juan fue encarcelado por Herodes Antipas no por un crimen, sino por denunciar su pecado, haberse casado con Herodías, esposa de su hermano. Como profeta de Dios, Juan no podía guardar silencio ante tal injusticia. Marcos 6:18 nos dice que Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Era una denuncia pública y valiente. Juan no temía al poder humano, temía a Dios. Su voz no se vendía, no se adaptaba a las conveniencias, y por eso fue encarcelado. Durante su tiempo en prisión, Juan atravesó una prueba espiritual profunda. El mismo que había proclamado a Jesús como el Cordero de Dios comenzó a tener dudas. En Mateo 11:2-3 se nos dice: Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Estas palabras nos revelan que incluso los más grandes siervos pueden pasar por momentos de incertidumbre. El encarcelamiento, el silencio de Dios, la aparente lentitud del juicio divino, todo esto pudo haber afectado a Juan. Sin embargo, Jesús no lo reprendió por su duda. Al contrario, envió una respuesta llena de esperanza. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:4-5. Era la evidencia viva de que el reino de Dios estaba en marcha. Jesús apeló a las profecías de Isaías, Isaías 35:5-6, 61:1, para confirmar que él era el Mesías esperado. La reacción de Jesús hacia Juan también es un mensaje para nosotros. Dios no descarta a los que atraviesan dudas en medio del sufrimiento. Él comprende la fragilidad humana, y responde con amor y verdad. Juan no fue olvidado por Dios en su celda, al contrario, fue honrado por Cristo mismo. La muerte de Juan fue trágica pero significativa. Marcos 6:21-28 relata cómo Herodías, resentida por la denuncia de Juan, buscó la oportunidad de vengarse. En una celebración del cumpleaños de Herodes, su hija Salomé danzó ante los invitados, agradando tanto al rey que éste le prometió cualquier cosa. Instigada por su madre, pidió la cabeza de Juan en una bandeja. Aunque Herodes temía a Juan y sabía que era un hombre justo y santo, por no quedar mal ante sus invitados, accedió a la petición. Así murió Juan, el profeta más grande nacido de mujer, decapitado en prisión. Pero su muerte no fue en vano. Fue el sello final de una vida entregada por completo a Dios. La Biblia no muestra que Juan se quejara o se rebelara. Cumplió su misión con fidelidad, como Pablo dijo en Hechos 8:24, no valoró su vida más que cumplir con gozo el ministerio que recibió del Señor Jesús. Esa también fue la actitud de Juan. Su meta no era la comodidad, sino la obediencia. Juan el Bautista fue un siervo que vivió con una misión clara, preparar el camino del Señor. No buscó fama ni gloria personal. Su mensaje fue incómodo, directo y centrado en el arrepentimiento. Su voz fue una antorcha en medio de un mundo oscuro. Aún desde la cárcel, no dejó de ser luz. Y aunque su vida terminó de manera cruel, su legado permanece eterno. Jesús dijo que Juan era más que un profeta, Lucas 7:26. Él no solo profetizó sobre el Mesías, sino que lo presentó ante el pueblo.
Su vida entera fue una flecha que apuntaba a Cristo. Por eso, el testimonio de Juan sigue siendo relevante para nosotros hoy. En un mundo que necesita claridad, valor y verdad, necesitamos hombres y mujeres con el espíritu de Juan, dispuestos a hablar con denuedo, a vivir en humildad y a dar gloria solo a Dios. Juan también nos enseña que la grandeza en el reino de Dios no se mide por la fama, sino por la fidelidad. Él no escribió libros, no fundó movimientos, no tuvo seguidores después de su muerte. Pero cumplió el propósito eterno para el cual fue enviado. Y eso es lo que realmente importa. Su vida nos desafía a revisar nuestro propio llamado. ¿Estamos señalando a Cristo con nuestras palabras y nuestras acciones? ¿Estamos dispuestos a menguar para que Él crezca? ¿Estamos preparados para sufrir por causa de la verdad? Que la vida de Juan el Bautista nos inspire a ser fieles hasta el fin. Que seamos como Él, voces que claman en el desierto de este mundo, llamando a las almas al arrepentimiento, anunciando la llegada del reino, y preparando los corazones para encontrarse con el Salvador. ¿Este mensaje te dejó una semilla de reflexión? Suscríbete y únete a esta familia que busca vivir bajo la voluntad de Dios. Comenta y dale like si crees que su palabra puede cambiar vidas. Gracias por apoyarnos y compartir esta labor de evangelización. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de luz, que el Espíritu Santo te acompañe siempre.